Tenemos el problema 5.4-1, tenemos este problema de nuestra serie de Thevenin y Norton. Tenemos este problema donde vamos a encontrar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la corriente en cortocircuito. Queremos encontrar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Para empezar, sería el voltaje equivalente de Thevenin, que es el voltaje de la salida, que en este caso sería de A a B. Entonces tenemos nuestro voltaje de Thevenin en este punto. Podemos observar que esta resistencia de 3 ohms está conectada al aire, o sea que ninguna corriente circula por aquí. Entonces el voltaje de Thevenin que estamos observando en este caso sería de este punto a este punto. Entonces el voltaje sería de este punto a este punto. Entonces si encontramos el voltaje que hay de este nodo a este nodo, obtendríamos nuestro voltaje Thevenin. Pues para eso podemos prescindir de esta parte del circuito, porque nada más me interesa esto. Entonces podemos redibujar el circuito. Entonces tenemos que aquí le voy a poner que es de Thevenin y voy a redibujar el circuito. Bien, y ya tengo el circuito redibujado. Ahí está. Bien, tengo el circuito. Ahí está. Tengo el circuito redibujado. Este circuito ya es conocido. Anteriormente lo resolvimos por leyes de Kirchhoff. Entonces, si lo vuelvo a desarrollar por la ley de Kirchhoff, sabemos que lo tenemos que poner en términos de una variable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos proponer una corriente que circula por aquí. Y en este caso la voy a llamar I. ¿Ok? Entonces sabemos que esta corriente que yo propuse se llama I. Va a entrar a este nodo. Estos 3 amperes también van a entrar a este nodo. Esto quiere decir que por acá tiene que salir I más 3. Estos I más 3 van a viajar por acá arriba. I más 3, entonces estos I más 3 van a llegar a este nodo. Si por acá se va I, entonces ya por descarte por acá se tiene que ir 3 para que cumpla con la ley de Kirchhoff de corriente. Ok, entonces ahora pues también puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para saber cuánto vale I. Entonces aplico la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado para sacar I. Entonces voy a tener menos 12 más 3 resistencia por corriente. Entonces va a ser 3 por I más 3 más 6 por I. Y esto debe ser igual a 0. Entonces que voy a tener menos 12 más 3i más 9 más 6i me va a dar como resultado pues 0. Entonces si junto van a ser 3i más 6i, pues voy a tener 9i. 9i menos 12 más 9 voy a tener menos 3, va a ser igual a 0. Entonces si despejo la i, voy a tener que va a ser igual a 3 novenos de ampere, que si esto lo reduzco más, voy a tener como resultado 1/3 de ampere. Entonces esto quiere decir que mi i vale 1/3 de ampere. ¿Ok? Entonces, como a mí nada más me interesa sacar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de C a B, entonces ¿qué va a ser el voltaje? El voltaje de C a B va a ser igual al voltaje de Thevenin, que esto va a ser igual a corriente por resistencia. Va a ser esto, corriente por resistencia. Entonces voy a tener que va a ser I por 6 ohms. Ahí está. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual al valor de I, que I vale 1/3. Entonces va a ser 1/3 por 6. Entonces el voltaje de Thevenin me va a dar como resultado 2 volts. Ok, entonces ya calculé el voltaje de Thevenin.
Ahora quedaría la parte de la corriente en corto, que viene siendo el circuito de la salida. Entonces tendríamos que redibujar para poner en cortocircuito la salida. Entonces lo voy a separar aquí y lo voy a hacer en este lado. Entonces si yo redibujo mi circuito, más o menos 12 volts, aquí son 3 ohm, aquí son 6, corriente 3 amperes, aquí son 3 ohm. Ok, ya que redibujé mi circuito, entonces tengo que calcular la corriente en corto. Aquí está, aquí no se alcanza a ver muy bien. ¿Quieres ver? Bien, entonces tengo que poner en cortocircuito la salida. Entonces, pues este circuito es el de acá arriba, entonces quiere decir que lo tengo que poner en cortocircuito. Entonces aquí tengo que agregar un cable, ¿okay? Que en este caso lo voy a poner de otro color, que aquí va a ser el cable que pasa por aquí, ¿ok? Para poder juntarlos y ponerlos en cortocircuito. Entonces aquí voy a poner, aquí es C y aquí es B, ¿ok? Bien, ya que lo puse en cortocircuito, pues esto va a ser el cortocircuito. Entonces aquí lo voy a poner y corto, y estos sí cortos van a viajar por acá, entonces este también va a ser el cortocircuito. Ahí está. Bien, ya como podemos darnos cuenta, ya entonces tengo que A viene siendo igual que B, ¿ok? Entonces podemos darnos cuenta que estas dos resistencias están en paralelo. ¿Por qué? Porque pues comparten los mismos nodos. Si yo sé que esta resistencia es de C a B y esta de igual manera, porque A pues vale B, o sea A es igual que B, entonces va a ser CB, y pues aquí tengo otra vez CB. Entonces tengo que estas dos resistencias están en paralelo, ok. Entonces puedo redibujar el circuito. Entonces, ¿cómo puedo sacar la nueva resistencia? Pues con el inverso de la suma de los inversos, que lo voy a poner arribita. Entonces 1 sobre 1/6 más 1/3. Esto me va a dar como resultado 2. Entonces mi nueva resistencia va a valer 2 ohms. Entonces, si redibujo el circuito, tengo que más o menos, que son 12 volts. Entonces quedamos que esta es la nueva resistencia, vale 2 ohms. Esta pues ya sabíamos que valía 3. Y ahí está. Entonces tenemos un circuito semejante al anterior, donde podemos aplicar la misma técnica que usamos. O sea, propusimos una corriente en este sentido, que se llama I. Le denominamos I y pues aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces de igual manera sabemos que pues van a ir acá se van a juntar estas dos corrientes y pues va a salir I más 3. Lo voy a poner. Entonces va a ser I más 3 y por acá van a ir I más 3. Entonces también de igual manera voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje a este camino cerrado, ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces voy a tener que menos 12 más 3 por I más 3 más 2i va a ser igual a 0. Entonces si empiezo a desarrollar este pequeño problema, van a ser aquí 3i más 9 más 2i. Entonces tengo como resultado que voy a tener 5i. 5i menos 3 va a ser igual a 0. ¿No? Entonces si despejo la i, voy a tener que mi i vale 3 quintos. 3 quintos de ampere. Uy, no sé. Ahí está. Vale 3 quintos de ampere.
Entonces otra vez de igual manera voy a sacar el voltaje que hay de C a B. Entonces tengo que el voltaje de C a B va a ser igual a los 3 quintos, que es la I. Entonces va a ser los 3 quintos o 3 quintos de amper por la resistencia, que vale 2 ohms. Y esto me va a dar como resultado 6 quintos de voltaje. Entonces ya con esto puedo calcular cuánto vale el cortocircuito. Entonces va a ser y el corto va a ser igual al voltaje de C a B entre 3. Ok, entonces voy a tener que esto va a ser igual al voltaje de C a B, pues me dio 6 quintos. Va a ser 6 quintos entre 3. Y esto me va a dar como resultado que el cortocircuito va a valer 2 quintos de amper. Ok, ya que tengo el cortocircuito, pues puedo calcular la resistencia Thevenin. Entonces tengo que la resistencia de Thevenin, va a ser igual al voltaje de Thevenin que ya calculamos anteriormente sobre el cortocircuito. Entonces tengo que el voltaje de Thevenin me dio 2 sobre el valor del cortocircuito, que me dio 2 quintos sobre 2 quintos, y esto me va a dar como resultado 5 ohms. Entonces tengo que la resistencia de Thevenin va a valer 5 ohms. Ok, entonces ya que tenemos todo esto, pues ya nada más nos queda dibujar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Entonces lo voy a hacer aquí, lo voy a dividir. Entonces tengo que el circuito equivalente de Thevenin, aquí en la resistencia pues quedamos que vale 5. La fuente de voltaje quedamos que son 2 volts. Voltaje Thevenin, este es B, entonces este es Thevenin. Bien, y entonces pues me falta el de Norton. Voltaje de Norton, pues lo voy a hacer aquí. Aquí va a ser A, entonces aquí va a ir la resistencia en paralelo de Thevenin, que va a ser esta de 5. Y pues esta es el de Norton, nada más que aquí pues va a ir la B. Y pues ya con esto y quedamos que la corriente valía 2 quintos, que viene siendo el corto. Entonces aquí van los 2 quintos de amper. Ok, entonces esto sería Norton. Y ya con esto tendríamos nuestro ejercicio resuelto.